Hola a todos, hoy hablaremos de altimetría o también llamado control vertical. La altimetría tiene por objeto determinar las diferencias de altura entre puntos del terreno. Las alturas de los puntos se toman sobre planos de comparación diversos, siendo el más común de ellos el del nivel del mar. A las alturas de los puntos sobre esos planos de comparación se les llama cotas o elevaciones o altura o a veces niveles. En los sondeos para estudios de batimetría se emplean cotas bajo el nivel del mar o negativas. Para tener puntos de referencia y de control para obtener las cotas de los del terreno se escogen o se construyen puntos fijos notables invariables en lugares convenientes. Estos puntos son los que se llaman bancos de nivel. Su cota se determina con respecto a otros puntos conocidos o se les asigna uno cualquiera según el caso. Los bancos de nivel que se construyen son generalmente de concreto con una varilla o una saliente que defina el punto. Y además permita cuando se una una regla graduada para tomar lecturas que este sea un apoyo en un punto único definido y no en una superficie que pueda tener irregularidades que hagan variar la altura. Esto sobre todo es importante en trabajos de nivelación directa, donde la aproximación se lleva hasta milímetros y a veces más en trabajos de precisión. En casos de terrenos poco firmes o inestables, los bancos se apoyan sobre estructuras más profundas. Hablaremos también de superficie de nivel, en la que si se mueve un cuerpo sobre ella, la gravedad no ejecuta ningún trabajo, es decir, en todos sus puntos el normal a la dirección de la gravedad. Entonces, el desnivel entre dos puntos será la diferencia de altura entre sus superficies de nivel. Las diferencias de altura o determinación de las cotas de los puntos del terreno se obtienen mediante la nivelación. La nivelación consiste en que, por medio de medidas y cálculos, nosotros le podemos dar a un punto una cota. ¿Qué son las cotas? Las cotas serían una medida que hay desde un punto en el terreno hasta un punto de referencia horizontal en el espacio. Entonces, la medida que haya desde ese punto hasta el punto de referencia horizontal que nosotros tengamos, esa sería una cota. Hay varios tipos de cotas y la cota que nosotros podemos usar más que todo sería las cotas ortométricas. ¿Cuáles son las cotas ortométricas? Las que usan como punto de referencia el nivel del mar y la referencia que tengamos desde el nivel del mar hasta el punto en el cual nosotros estamos marcando, entonces ese punto será una medida sobre el nivel del mar. Esa sería una cota. La otra son cotas dinámicas. Las cotas dinámicas son un poquito más comunes, serían simplemente desde el punto A hasta el punto B, una medida vertical, ¿cuánto es? Entonces desde el punto A hasta el punto B hay tal medida, entonces se le pone la cota de nivel del punto A y la cota de nivel, que sería la distancia que se le suma desde este punto hasta acá, y ahí se pondría la otra cota de nivel. Eso sería en lo que consiste más que todo la nivelación. Así como hay varios tipos de cotas, también tenemos que hablar de los diferentes tipos de nivelación. La nivelación directa y la nivelación indirecta. ¿Qué es la nivelación indirecta? La nivelación indirecta son aquellas nivelaciones que necesitan de elementos auxiliares para poder obtener los desniveles. También hay varios tipos de nivelaciones indirectas. Esta vez hablaré de la nivelación barométrica. La nivelación barométrica, ¿qué es? Es aquella nivelación que consta de la medición de la presión atmosférica que cambia según la altura de los lugares. Entonces, al nivel del mar, la presión vale 76.2 centímetros de columna de mercurio a 0 y 45 de latitud. Bueno, según este tipo de medición, cada 100 metros de altura la presión varía aproximadamente de 0.7 a 1 centímetro de columna de mercurio. Para la nivelación barométrica se emplean varios elementos. Uno podría ser el barómetro de mercurio o cubeta de tipo Fortin, la aneroide, el termobarómetro o hispobarómetro. Bueno, el barómetro de mercurio es un dispositivo que generalmente tiene una bolsa de gamuza para el mercurio en vez de una cubeta. Estas lecturas no son del todo precisas y necesitan una corrección. Así que cuando uno haya una medida en el barómetro de mercurio, uno tiene que ir a una tabla, que es la tabla de capilaridad, la cual le muestra la corrección que tiene que hacer. Si te da tanta medida, esta es la corrección. La aneroide. Estos aparatos también se les llama altímetros.
La presión atmosférica se ejerce sobre la tapa de una caja cilíndrica cerrada con vacío en el interior, cuyas deformaciones se amplifican y se transmiten a una aguja indicadora. O sea, tiene errores pequeños debido a los mecanismos y resortes y a pesar de ser metales diferentes para compensar la variación de temperatura. Cuando se requiere mayor seguridad de una lectura, debe superarse unos 30 minutos para que el aparato se adapte a las condiciones locales. Algunos fabricantes garantizan que sus aparatos tienen una lectura instantánea. Entonces, según lo que podemos entender de aquí, son elementos que se tienen que dejar en un espacio y según la presión atmosférica que se ejerza sobre la tapa, va a ir moviendo una aguja o unas agujas. Estas van a determinar la medida que nosotros estamos buscando. Se puede demorar más, se puede demorar menos, va siendo según la aneroide que estamos utilizando. Y el termobarómetro está basado en que la temperatura de ebullición del agua depende de la presión atmosférica. El termómetro debe permitir leer hasta 1 de 10 grados, cuanto menos. La lectura debe tomarse después de que comenzó la ebullición y cuando deje de oscilar el mercurio del termómetro. Entonces, cuando el termómetro termine de vacilar, o sea, de oscilar, se puede tomar la medida. Y también se tiene que tomar cuando estén en el punto de ebullición, porque este termómetro usa la ebullición del agua para medir la presión atmosférica. Y según la presión atmosférica podemos hallar la cota que estamos buscando. Bueno, aquí hay varias fórmulas que podemos nosotros ver. O sea, hay muchas fórmulas que se presentan en la nivelación. La siguiente nivelación que nosotros vamos a hablar es la trigonométrica. Por este sistema los desniveles se obtienen mediante la trigonometría, con datos medidos de ángulos y distancias. También aquí podríamos poner una imagen de un ejemplo de el desnivel, que es más que todo por medio de triángulos que se obtendría en la nivelación. Distancias cortas. Con un ángulo vertical y una distancia horizontal se obtiene el desnivel. Básicamente, según una distancia que nosotros tengamos desde un punto y el punto esté por acá, se formaría un triángulo. Se usaría la geometría para poder hallar el desnivel. Si no se conoce la distancia o es difícil medirla, pueden medirse dos ángulos verticales, que lo mismo, nosotros pondremos imágenes de los ejemplos que estamos hablando aquí. Bueno, se pueden medir distancias largas, distancias cortas, pero siempre varía la figura que nosotros vayamos a utilizar y las fórmulas que nosotros pongamos. A ver, también se utiliza en este procedimiento observaciones simultáneas que se emplean principalmente en triangulación. Como veremos después, consta de lados muy largos y las distancias determinan directamente con unas estaciones, que también se podría mostrar imágenes por aquí. Y pues en la nivelación hay varios tipos de mediciones y estas serían como las que usan más que todo elementos para poder hallar de manera no convencional las cotas. Entonces, en eso consistiría la nivelación indirecta. La nivelación directa es la que utiliza aparatos llamados niveles. En ingeniería encontramos varios tipos como lo son los de albañil, los fijos o de topografía y los de mano. Entre los niveles de albañil podemos encontrar diferentes tipos como lo son la regla, la plomada y de manguera. Esta se llena con agua y a través de los vasos comunicantes lleva una marca fija a otro lugar a la misma altura. Por otro lado, en los niveles fijos encontramos dos tipos, el tipo americano o tipo Y y el tipo inglés o tipo Dumpy. En el tipo americano encontramos entre sus características que tiene un anteojo desmontable, sus soportes son en forma de C y los soportes que se apoyan en las reglas son ajustables. El frasco de nivel está unido al anteojo y es ajustable tanto verticalmente como horizontalmente. En cambio, en el tipo inglés, los soportes son fijos, rígidamente unidos a la regla sin ajuste y el nivel va unido a la regla. Solo se ajusta esta en sentido vertical. En ambos casos debemos tener en cuenta una serie de ajustes y recomendaciones para que la nivelación nos dé de una manera exacta. El desnivel entre dos puntos se determina simplemente
tomando lectura de reglas graduadas o estadales colocadas sobre los puntos y obteniendo la diferencia entre ellas, como lo vemos acá, por no estar vertical el estadal. Este lo podemos evitar empleando un nivel para que quede a plomo o balancear el estadal para que el observador tome la mínima lectura. El error por reverberación. Este se da cuando los rayos luminosos del sol rebotan contra el piso y hacen que el aire caliente entre en contacto con el suelo. Se recomienda nunca leer a menos de 10 centímetros en el estadal. Cuando la burbuja no está perfectamente centrada y las lecturas del estadal están fraccionadas, se dice que son errores accidentales. En cambio, el nivel de mano consiste en un tubo de 15 centímetros con un pequeño lente en su interior donde puede verse una burbuja en el prisma que ocupa la mitad del tubo. Por otro lado, la representación de los accidentes y formas del terreno, tanto en su posición horizontal como vertical, se logra mediante las curvas de nivel. Estas se usan para representar en planta y elevación la forma y configuración del terreno, también llamado relieve. Para una representación más objetiva del terreno, las curvas deben de estar representadas cada medio metro, cada 5 metros, cada 10 o 20 metros. Algunas características de las curvas de nivel. Toda curva se cierra sobre sí misma, ya sea dentro de la zona considerada o fuera de ella. Esta curva no puede dividirse ni ramificarse. Si en algún lugar estas se llegan a cruzar, esto significa que hay una cueva o una saliente. En una zona de pendiente uniforme, las curvas serán de una forma equidistante. Igualmente, si las curvas están muy separadas, significa que la pendiente es suave. En cambio, si están muy pegadas, significa que la pendiente tiende a ser muy inclinada. En cambio, si llegan a quedar superpuestas, esto indica un corte vertical o, como lo llaman en topografía, un pico. Una serie de curvas cerradas, concéntricas, indicarán un promontorio o una oquedad, según las cotas vayan creciendo hacia el centro o decreciendo respectivamente.